mucho que en este momento haya podido perseverar con ustedes y seguir haciendo videos y sirviéndole al Señor para que Él hable a sus vidas. Hoy quiero darles la bienvenida en este día y quiero agradecerles por mantenerse aún ahí y prestos a escuchar la voz del Señor. Hoy quiero compartirles de algo muy especial y es sobre el perdón cuando alguien nos lastima. Hoy voy a contarles una fracción de mi vida. Entonces vamos a ir a la cita bíblica como base en Mateo 18 del 23 al 35. El versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asimismo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con este pasaje quiero hablarles de algo que sucedió en mi vida. Si ustedes entran al canal, ahí podrán ver el testimonio para aquellos que no saben y no conocen, y los que sí, igual voy a repetir una parte de ese testimonio y quizás el Señor esté hablando hoy a su corazón. No sé qué haya en su corazón que haga falta, pero si hoy estamos hablando del tema del perdón, es porque Dios tiene un propósito para su vida en este momento. Hay veces que la gente nos lastima y nosotros decimos: no merece el perdón, porque es mucho lo que nos han hecho, es mucho lo que nos han lastimado. Y ese fue uno de mis casos. Yo he tenido un proceso de perdón con el Señor en donde la gente ha herido muy fuerte mi corazón, y siempre he pensado que no merecen el perdón, pero el Señor ha tenido que transformar mi corazón, porque definitivamente el perdón solo proviene de Dios. Eso es un don, eso es algo que uno en sus fuerzas no puede. Hace algún tiempo mi papá asesinó a mi mamá y yo estaba muy chiquis. Eso fue algo que me lastimó, porque mi papá, desesperado por las deudas, la asesinó y pues también me intentó asesinar. Yo tengo una cortada de 100 puntos. Tengo la laringe, la faringe, la tráquea cortadas. Mi aorta está cortada, pero solo por un propósito. Dios me permitió que nuevamente esté yo aquí viva. Así como los dos deudores, yo también era una deudora, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Si yo hubiera muerto en ese momento, pues simplemente estaría en el infierno. Yo no acepté nunca al Señor, para mí Él nunca era real, así que estaría en el infierno. El Señor pagó su vida por mí, murió en una cruz por mí y me dio una nueva oportunidad para crecer,
para aprender y para que hoy en día esté donde estoy. Gracias a Dios, hoy tengo mi corazón sano, pero fue un proceso muy difícil. Cuando sucedió esto, yo me llené de odio, yo quedé en coma y cuando salí, fue un proceso, lo difícil no fue lo que pasó, lo difícil no fue lo que mi papi hizo, guiado por el chanclas, por Satanás, porque no era un instrumento de Dios cuando él decidió acabar con su familia. No es un secreto para nadie que es algo que duele y duele mucho. Ese proceso con mi papá fue difícil porque fue un ser a quien yo odié muchísimo y planeé su muerte durante 1 año y 2 meses aproximadamente. Yo no dormía pensando en cómo matarlo. Además que como aguanté tanta hambre y mi vida se vino a pique, un día me desperté y simplemente no tenía nada, lo había perdido todo, hasta mi salud. Así que solo actuaba conforme a lo que sentía. Duré mucho tiempo planeando ese momento, pero cuando llegó el día de enfrentarme a mi papá, yo esperaba encontrar ese hombre duro y fuerte que siempre me castigó, que había bastante maltrato intrafamiliar. Siempre deseé la vida de mi papá que no existiera, le deseé la muerte, porque sentía que no lo quería. Y cuando llegué a este lugar, mi papá estaba en un asilo, en donde llevan a los psicópatas, que no están cuerdos en su mente, o sea, los locos. Y es un sitio bastante difícil, muy difícil el ambiente. Cuando yo llegué allá, todo el mundo estaba en la expectativa, pero yo iba con una misión, matar a mi papá. Y cuando yo llegué allí, yo sentía una voz acá, en mi lado derecho, que me decía, ámelo, abrácelo, es su papá. Y sentía otra voz acá, que me decía, es un asesino, mató a su mamá, mire cómo le tiene vuelta a usted. Mi papá, cuando me vio, se arrodilló, me abrió los brazos y solo veía humildad. Veía un hombre tan diferente con el cual yo conviví y fue tan difícil para mí. Creo que ese fue el primer día que yo escuché a Dios hablándome a mi corazón. Me sentía confundida y no fui capaz de matarlo. Esa armadura de dureza que yo tenía fue quitada y creo que ahí se cumplió la palabra donde el Señor dice que los corazones de piedra los volverá corazones de carne. Él me decía que yo no merecía el perdón, que él no merecía el perdón mío, que él había matado a mi mamá y que había destruido mi vida, que no se merecía ni siquiera llamar papá mío. Yo nunca le dije nada, yo lloraba mucho y fue un proceso difícil. Como les decía al principio, no fue difícil lo que pasó, sino fue difícil lo que venía después. Durante todos estos años el Señor ha transformado mi vida y me ha ayudado y hoy en día puedo decir que yo lo perdoné. Para mí él no merecía el perdón, pero como dice en la palabra, esos dos deudores tenían una deuda. El Señor me perdonó a mí y es una ley, una ordenanza, un mandamiento: perdonar. La venganza es del Señor, pero fue muy duro. Después de eso tuve 3 meses en donde pude compartir con mi papá. Yo pensaba que el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere, y deseaba lo peor para mi papá, pero cuando él muere, yo sentía que me moría con él. En realidad nunca eso fue lo que yo deseé para él, aunque creía que eso era una verdad, que sí quería que se muriera toda la vida, pero cuando eso pasó, sentí que mi mundo se destruyó y me dolió mucho. Para mí el perdón es recordar sin dolor. El Señor es el único que olvida y Él dice que nuestros pecados son echados a la mar. Pero yo creo que nosotros como seres humanos, muchas personas dicen, yo perdono pero no olvido. No, para mí el perdón es recordar sin dolor, porque usted no va a olvidar. Y cada vez que yo me miro al espejo y veo esta cortada en mi cuello, yo recuerdo, pero ya sin dolor.
Hoy en día yo recuerdo a mi papá y quisiera tenerlo a mi lado. Y yo sé que lo único que le hace falta a este mundo es un corazón que tenga a Cristo viviendo en él. Yo creo que la maldad existe porque existe la ausencia de Cristo en su corazón. Y el mundo necesita eso. Yo hoy le invito a que le dé ese beneficio a aquel que le ha hecho daño. Quizás usted en este momento diga, no se lo merece. Quiero decirle que usted tampoco se merecía que Cristo le perdonara. Y le perdonó la vida. Y dio toda su vida en una cruz hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre, para que usted hoy esté donde está y tenga lo que tiene. Mal que bien, tiene una salvación y es lo más grande que usted puede tener. Y el gran tesoro que tiene en este momento es a Cristo en su corazón. Así que es momento de actuar. Como le digo, no ha sido la única persona que he tenido que perdonar. Obviamente los demás han hecho menos daño, pero para mí siento que cada vez que lo vivo ha sido difícil. Pero el Señor sigue perdonándome diariamente, porque aquel que diga que no es pecador es un mentiroso. Nosotros necesitamos a Cristo porque Él ha venido por un mundo que necesita de Él, aquellos pecadores que necesitan una salvación. Porque aquel que no peca, pues no necesita a Cristo. Y de hecho, si no peca es un mentiroso. Hoy la oportunidad estuvo para usted cuando el Señor le aceptó. Y hoy es necesario que usted obedezca y dé ese paso de fe. Yo sé lo que siente en su corazón, como se lo dije anteriormente, lo he vivido. Quizás usted diga, bueno, no me han hecho cosas tan tenaces como a ella. Cada cual vive su dolor porque es su vida. Y si usted lo está viviendo y si usted lo está sintiendo es porque ha sido difícil. Es necesario que hoy suelte, que permita que el Señor le sane y que quite ese yugo para que el Señor pueda obrar en su vida y no siga deteniendo las bendiciones. Realmente el convivir con el rencor es lo peor que puede haber en nuestra vida, es lo peor. Entonces hoy lo invito a que perdone, a que ponga la palabra por obra y a que una vez más demuestre el amor por el Señor Jesucristo. Porque amor no es hablar y orar y decirlo con su boca, pero su corazón está apartado del Señor. Amar es demostrar con hechos que realmente somos seguidores de Cristo. Le bendigo un día más en el nombre de Cristo Jesús y como siempre voy a orar para terminar este momento de esta grabación. Padre, gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias porque en tu palabra, Señor, dice, diga al débil, fuerte soy. Señor, hemos sido débiles muchas veces al querer perdonar porque sentimos que no podemos. Pero en ti somos más que vencedores. Tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Ayúdanos para poderte amar con nuestro corazón, para poderte honrar, Señor, y permitir que tú obres y que la venganza sea tuya, Señor. Hoy pongo a cada una de las personas que están detrás, Señor, de este video, escuchando, rehusándose a perdonar, para que tú obres en su corazón y tomes el control para que el enemigo no tenga legalidad y tú puedas bendecirlos. En el nombre de Cristo Jesús, declaro libertad sobre esas vidas y declaro que tú eres el poderoso gigante que va delante de nuestras vidas, diciendo, no temas porque yo estoy contigo. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que tú tienes el poder para transformar vidas y corazones. Amén y amén. Un feliz día, que estén muy bien. Me alegra hoy poder haber compartido este momento con ustedes. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bye bye.